El hombre espiritual. Por Watchman Nee. El creyente que ama a Dios de modo genuino va a persistir amándole al margen de lo que encuentre en la vida o de cuál sea su estado de ánimo. Un afecto anímico cesa cuando cesa el movimiento de la emoción, pero un afecto espiritual es fuerte, no cede. Nunca. El Señor frecuentemente guía al santo por experiencias penosas, a fin de que pueda amarle con un amor que no sea el suyo propio. Cuando uno ama con su propio afecto y por causa de él mismo, solo puede amar cuando siente el afecto del Señor. Sin embargo, al que ama con el amor de Dios y por causa de él, Dios hará que esta persona crea en su amor más bien que lo sienta. Al principio de la vida del cristiano el Señor usa muchos medios para atraer al creyente a su amor y darle garantías del mismo. Después Él desea guiarle más adelante y le retira el sentimiento de amor en tanto que le guía a que crea en su corazón de amor. Nótese bien que aquel primer paso de ser atraído por el sentimiento del amor del Señor es necesario para que pueda andar más adelante más profundamente con Él, porque, a menos que haya sido atraído por el amor del Señor, será impotente para abandonarlo todo y seguirle. Durante el estado inicial en el camino espiritual del cristiano poseer el sentimiento del amor del Señor es vital y útil, algo que debe ser buscado con diligencia. Pasado un tiempo apropiado, sin embargo, el creyente no debería aferrarse a un sentimiento así, porque el hacerlo sería causar perjuicio a su vida espiritual. A los diferentes estadios del andar espiritual del cristiano corresponden experiencias espirituales diversas. Encontrar una cierta experiencia en su estadio correspondiente de la vida es apropiado y provechoso. Pero el suspirar otra vez por estas experiencias anteriores en un estadio posterior en nuestro camino constituye un retroceso o un retraso. Después que el Señor ha hecho que una persona sienta su amor, desea que crea en su amor. De ahí que cuando uno ha experimentado durante un tiempo el amor del Señor en su emoción, Dios le quita este sentimiento, aunque no de modo brusco, a fin de crear en él la creencia esencial de que el amor del Señor nunca cambia. En consecuencia, que no se sorprenda aquel que, después de un periodo de sentir el amor del Señor, pierda este sentimiento. Ha llegado ya el momento para el de creer en el amor del Señor. Precaución sobre una cosa. Hemos visto que al andar según el Espíritu nos es necesario conservar nuestra emoción quieta y sosegada, de otra manera, no podemos oír la voz de la intuición. A menos que nuestro afecto esté totalmente quieto bajo la voluntad de Dios, nuestro corazón será perturbado intermitentemente y la guía del Espíritu, como resultado, quedará interrumpida. El creyente debería notar siempre en su espíritu qué persona o qué cosa activa fácilmente su afecto. Si Satanás es impotente para vencer de otras formas a un creyente, va a tentarle por medio de este punto particular que implica su afecto. Son innumerables los cristianos que han fallado precisamente en este punto. Por lo tanto, hay que hacer uso de una gran precaución. No hay nada que active tanto nuestro afecto como los amigos, y, entre los amigos, los del sexo opuesto son los que más nos estimulan. Debido a diferencias en las dotes naturales, las personas del sexo opuesto se atraen la una a la otra. No se trata aquí solo de un complemento físico, sino también de uno psicológico. Con todo, una atracción así corresponde al alma, es natural y debería ser denegada. Es un hecho establecido que el sexo opuesto puede fácilmente estimular el afecto de uno. El estímulo por el mismo sexo es mucho menos prevaleciente que el del sexo opuesto. Por alguna razón psicológica hay una atracción abrumadoramente superior por parte del sexo opuesto. Se trata de una tendencia común y natural. Un estímulo leve ocasionado por el sexo opuesto generalmente produce un afecto profundo. Es evidente que estamos hablando aquí de la tendencia natural del hombre. Por esta misma razón el cristiano que desea andar por el Espíritu debe tomar nota de ello.
En nuestra asociación con la gente, especialmente en cuestiones de amor, si tratamos al mismo sexo de una forma y al sexo opuesto de otra, sabemos que estamos ya bajo la operación del alma. Si los tratamos de modo diferente por la única razón de ser del sexo opuesto, entonces nuestro afecto permanece natural. Sin la menor duda, un estímulo así por parte del sexo opuesto puede mezclarse con un motivo apropiado. Un cristiano, sin embargo, debe reconocer que si hay una mezcla de motivos de este tipo de amistad, su relación social no es puramente espiritual. Un obrero en su labor, y mientras trabaja, tiene que vigilar para que el pensamiento del sexo opuesto no se introduzca en su mente sin que se dé cuenta. Tiene que resistir todo deseo de ser glorificado entre el sexo opuesto. Todas las palabras pronunciadas y la conducta debida a la influencia del sexo opuesto disminuyen el poder espiritual. Todo tiene que ser hecho de modo tranquilo y con un motivo puro. Recordemos que no es el pecado solo el que contamina, todo lo que procede del alma puede contaminar también. ¿Significa todo esto, pues, que un creyente no debería tener amigos del sexo opuesto? La Biblia no nos enseña una cosa así. Nuestro Señor, cuando estaba en la tierra, tenía comunión amistosa con Marta, María y con otras mujeres. Así que la cuestión debe ser fundamentalmente, ¿está nuestro afecto totalmente bajo el control de Dios, o se hallan mezclados con él los impulsos de la carne en alguna forma? Es perfectamente apropiado que los hermanos y hermanas tengan comunión, solo que no debe mezclarse con ella la actividad del alma. Para resumirlo, el afecto del cristiano debe ser ofrecido enteramente a Dios. Cuando sentimos que es demasiado difícil el entregar a Dios el afecto que tenemos a alguien, sabemos que nuestra vida del alma está rigiendo en aquella área. Cuando nuestro afecto no puede ser cedido plenamente a la voluntad de Dios, tiene que haber mucha mezcla no espiritual. Todo afecto anímico nos lleva al pecado y nos atrae al mundo. Un afecto que no es inspirado por la voluntad de Dios pronto se transforma en deseo carnal. Sansón no es el único en la historia humana caído en este aspecto. Dalila está todavía cortando el cabello de muchos hombres hoy en día. Afirmamos antes que este aspecto es el elemento más difícil de ofrecer para el creyente, por tanto, su consagración pasa a ser un signo de verdadera espiritualidad, por tanto, es la mayor de las pruebas. El que no ha muerto a los afectos del mundo no ha muerto a nada. La muerte a los afectos naturales prueba la muerte de uno para el mundo. El codiciar y anhelar los afectos del hombre demuestra que el cristiano no ha muerto todavía a la vida del yo. Su muerte para la vida del alma queda probada por el hecho de que abandone todo afecto distinto del afecto hacia Dios. Que trascendente es un hombre espiritual. Anda por encima de los afectos naturales humanos. Capítulo 3. Los deseos. Los deseos ocupan la mayor parte de nuestra vida emocional, unen sus fuerzas con nuestra voluntad para rebelarse contra la voluntad de Dios. Nuestros innumerables deseos nos crean sentimientos tan confusos que no podemos seguir quietamente el espíritu. Estimulan nuestros sentimientos y son causa de muchas experiencias turbulentas. Antes que uno pueda librarse del poder del pecado, su deseo se une con el pecado para hacérselo amar y privarle al nuevo hombre de su libertad. Después de haber sido liberado de las manifestaciones externas del pecado, el mismo deseo le empuja a procurarse, para sí mismo, muchas cosas fuera de Dios. Y en tanto que la persona está todavía en el estado emocional es controlada principalmente por su deseo. No es hasta que la cruz ha realizado su obra más profunda, y el deseo de uno ha sido juzgado a la luz de la cruz, que puede vivir plenamente en el Espíritu y para Dios. Cuando un cristiano permanece carnal es gobernado vigorosamente por su deseo. Todos los deseos y ambiciones, naturales o anímicas, están entrelazados con la vida del yo. Son para el yo, por el yo, o bien según el yo. En tanto que se es carnal, la voluntad de uno no es cedida plenamente al Señor y por ello retiene muchas ideas suyas propias.
Su deseo, entonces, opera junto con sus ideas para hacer que se deleite en lo que quiere poseer y espera conseguir que sus propias ideas se realicen. Todo el deleite propio, toda gloria, exaltación, amor, compadecimiento propios y toda idea de la importancia propia, surgen del deseo del hombre y hacen del yo el centro de todo. ¿Podemos imaginar algo que el hombre mismo desee que no esté enlazado a algún punto con el yo? Si nos examinamos a la luz del Señor veremos que todas nuestras aspiraciones, por nobles que sean, no pueden escapar a los límites del yo. Todo es para Él. Si no son para su propio placer, entonces son para glorificarle. ¿Cómo puede vivir el cristiano en el espíritu si está sumergido en una condición así? Los deseos naturales del creyente. El orgullo surge de un deseo. El hombre aspira a obtener para sí mismo un lugar en que se sienta honrado ante los hombres. Toda secreta jactancia sobre la posición de uno, su familia, salud, temperamento, capacidad, destreza, buen parecer y poder procede del deseo natural del hombre. El insistir en la forma diferente en que uno vive, viste o come y el sentirse satisfecho en estas diferencias es también la obra de la emoción. Incluso el aprecio de un don que uno recibe de Dios como superior al de otros es inspirado por el deseo natural también. ¿Hasta qué punto el creyente emocional llega a desplegarse y exhibirse a sí mismo? Ama ser visto por los otros y ver él también. No puede mantenerse dentro de las restricciones de Dios. Ha de tratar por todos los medios de ponerse en primer lugar, al frente. Es incapaz de quedarse escondido según la voluntad de Dios y negarse a sí mismo cuando está escondido. Desea que los demás le noten. Cuando no es respetado debidamente, su deseo de amor a sí mismo sufre una profunda herida. Pero si le admira la gente, se siente satisfecho. Le gusta escuchar voces de alabanza y las considera justas y verdaderas. Intenta también elevarse a sí mismo en su obra, sea en la predicación o al escribir, porque su motivo secreto, su yo, le empuja y hostiga. En una palabra, éste no ha muerto todavía al deseo de vanagloria. Todavía está buscando lo que desea y lo que le hinche. Una inclinación natural así hace al creyente ambicioso. La ambición surge por dejar rienda suelta a nuestras inclinaciones naturales y deseos. Todas las ambiciones a esparcir la fama de uno, estar por encima de los demás y atraer la admiración del mundo proceden de la vida emocional. Con frecuencia en la obra espiritual las aspiraciones al éxito, a obtener fruto, poder y ser útil no son sino pretextos para la glorificación del yo. La búsqueda de crecimiento, profundidad y experiencia más nobles son a menudo una búsqueda de placer personal y admiración por parte de los demás. Si seguimos el curso de nuestra vida y obra hacia atrás, a su fuente, podemos quedar sorprendidos al descubrir que nuestros deseos son el resorte que impulsa muchas de nuestras empresas. ¿Hasta qué punto vivimos y trabajamos para nosotros mismos? Por buenos, dignos de alabanza y efectivos que sean el modo de vida y la labor de uno, o lo parezcan, si están motivados por la ambición son juzgados por Dios, a pesar de todo, como madera, heno y hojarasca. Una conducta y unos esfuerzos así no poseen valor espiritual. Dios considera la ambición de un creyente de poseer fama espiritual igual de corrupta que el deseo de pecar. Si uno anda en conformidad con la propensión natural va a considerarse bien a sí mismo en todo lo que hace, pero a Dios le desagrada en gran manera este yo. Este deseo natural es activo igualmente en otros aspectos del andar de un creyente. Su vida anímica suspira por la conversación e intercambio con el mundo. Le impulsa a ver lo que no debería ver y a leer lo que no debería leer. Es posible que no haga estas cosas de modo habitual, con todo, debido a un fuerte impulso interior, algunas veces hace aquello que no debería hacer. El deseo anímico puede ser descubierto también en la actitud de una persona. Su carácter de anímico puede observarse en sus gestos y actos, por ejemplo, en la forma en que anda. Indudablemente se discierne muy fácilmente en
sus palabras y hechos. Ahora bien, indudablemente, estas son cosas pequeñas, pero todo el que fielmente anda según el Espíritu se da cuenta de lo imposible que sería para él andar de esta manera, aunque fuera impulsado a hacerlo por su deseo anímico. El cristiano necesita recordar que en los asuntos espirituales no hay nada demasiado pequeño para impedir su progreso. Cuanto más espiritual es una persona, más realmente se da cuenta de que está unida con Dios y que está en reposo. Pero cuando uno es impulsado por su vida natural se vuelve muy pretencioso. Lleva consigo un espíritu temerario y le gusta hacer cosas atrevidas con miras a satisfacerse a sí mismo y causar impresión en los demás. Hace ver que es maduro y sensato, cuando en realidad es inmaduro en muchas de sus empresas. Puede lamentar su pretensión más adelante, pero, de momento, se considera muy importante. Todo el que da curso a estos deseos no puede evitar el deslizarse del camino recto. El amor al placer también es una manifestación prominente del creyente emocional. Nuestra emoción no puede permanecer viviendo totalmente para Dios, va a rebelarse contra una entrega así. Cuando una persona acepta las exigencias de la cruz para que consigne su emoción anímica a la muerte, para que pueda vivir completamente para el Señor, va a descubrir en la experiencia que esta emoción suplica y maniobra para retener alguna base de actividad. Por esta misma razón, numerosos cristianos son impotentes para andar totalmente según el Señor. ¿Cuántos cristianos, por ejemplo, son capaces de ocuparse en la campaña de oración durante un día entero, sin reservar ningún periodo para el descanso o para un refrigerio de su emoción? Nos es difícil vivir en el Espíritu durante todo un día. Siempre ponemos a un lado para nosotros mismos algún rato para conversar con las personas a fin de dar solaz a nuestra emoción. Solo cuando somos encerrados por Dios y no vemos a persona alguna, ni aun el cielo, sino que vivimos en el Espíritu y le servimos delante del trono, empezamos a apreciar lo mucho que la emoción exige de nosotros, lo imperfectamente que hemos muerto para ella, y hasta qué punto vivimos todavía en ella. El deseo de la prisa es otro síntoma del cristiano emocional. El que se mueve por su sentimiento natural no sabe cómo esperar en Dios, ni está familiarizado con la guía del Espíritu Santo. La emoción generalmente tiene prisa. Un cristiano estimulado emocionalmente obra de modo apresurado. Es en extremo difícil que espere en el Señor para conocer la voluntad de Dios y para andar paso a paso en su voluntad. En realidad, los creyentes son incapaces de seguir el Espíritu, a menos que su emoción haya sido cedida verdaderamente a la cruz. Recordemos que de 100 acciones impulsivas, apenas una es hecha en la voluntad de Dios. Juzgando por el tiempo que necesitamos para orar, prepararnos, esperar y ser llenos de nuevo con el poder del Espíritu Santo, ¿podemos realmente obrar sin falta si lo hacemos de modo impulsivo? Como Dios conoce lo impetuoso de nuestra carne, con frecuencia usa a nuestros colaboradores, hermanos, familia, circunstancias y otros factores materiales para desgastarnos. Quiere que nuestra prisa muera, de modo que Él pueda trabajar por nosotros. Dios nunca ejecuta nada con prisas, como consecuencia, Él no va a confiar su poder al que es impaciente. El que desea obrar de modo impulsivo tiene que depender de su propia fuerza. La prisa es claramente la obra de la carne. Como Dios no desea que nadie ande según la carne, el cristiano debe entregar las emociones de precipitación a la muerte. Cada vez que la emoción venga con prisas deberíamos decirle, la emoción me viene con prisas, oh Señor, que tu cruz entre en acción aquí. Aquel que anda por el Espíritu no puede tener prisas. Dios no se agrada de lo que hacemos por nosotros mismos, pero se deleita cuando esperamos en Él, aguardando sus órdenes. Nuestras acciones deben ser ordenadas por Dios. Solamente lo que es encargado en el Espíritu es una empresa suya. Qué imposible es esto para el cristiano que sigue su propia inclinación. Incluso cuando quiere hacer la voluntad de Dios es en extremo impaciente. No comprende que Dios no solo tiene voluntad, sino que tiene tiempo.
A menudo Él revela su mentalidad, pero nos manda que nos detengamos hasta que llegue su tiempo para hacerla. La carne no puede tolerar esta espera. Cuando el Hijo de Dios progresa espiritualmente, descubre que el tiempo del Señor es tan importante como la voluntad del Señor. No engendres precipitadamente un Ismael si no quieres que se vuelva el mayor enemigo de Isaac. Los que no quieren someterse al tiempo de Dios son incapaces de obedecer la voluntad de Dios. Debido a este desear propio, un creyente emocional no puede esperar en Dios. Todo lo que emprende lo hace él mismo, porque no puede confiar en Dios ni permitir que Dios obre por él. No sabe cómo entregar un asunto por completo a las manos de Dios y abstenerse de emplear su propia fuerza. La confianza le es imposible, porque ésta requiere negarse a uno mismo. Hasta que su deseo es frenado, su voluntad va a mantenerse muy activa. Qué ansioso está de ayudar a Dios. Porque Dios parece obrar demasiado lentamente, así que es necesario darle una mano. Esta es la operación del alma, motivada por el deseo natural. Muchas veces Dios hace la obra del creyente inefectiva y con ello procura inducirle a negarse a sí mismo. La justificación propia es un síntoma común entre los creyentes emocionales. El pueblo del Señor encuentra malentendidos con frecuencia. Algunas veces se les manda que expliquen sus situaciones, pero, a menos que reciban instrucciones de Dios para hacerlo, sus explicaciones no son sino agitaciones de la vida del alma. Con mayor frecuencia el Señor desea que su pueblo ponga todas las cosas en sus manos y no se defiendan ellos mismos. Cuánto nos gusta hablar en favor nuestro. Qué terrible es para nosotros el que nos entiendan mal. Disminuye la gloria de uno y deshincha nuestra estimación propia. El yo en el hombre no puede permanecer silencioso cuando se le acusa de una falta injustificada. No puede aceptar lo que le da Dios ni puede esperar a que Dios le justifique. Cree que la justificación de Dios vendrá demasiado tarde, exige que el Señor le justifique al instante, para que todo el mundo pueda contemplar su justicia en términos bien claros. Todo esto no es nada más que el fermento del deseo anímico. Si el creyente estuviera dispuesto a humillarse bajo la poderosa mano de Dios, en el momento del malentendido, descubriría que Dios desea que use esta ocasión para equiparle para negar su yo más profundo, esto es, negarse una vez más a su deseo anímico. Esto constituye la cruz práctica del cristianismo. Cada vez que acepta una cruz experimenta una vez más su crucifixión. Si siguiera su interés natural y acudiera al punto a defenderse, hallaría que el poder del yo sería más formidable y difícil de someter en la próxima ocasión. Hasta que el deseo natural es tratado debidamente, de modo inevitable va a buscar consuelo en la hora del sufrimiento, desazón o abatimiento. Su emoción ha sido estimulada dentro y anhela confiar sus cuitas a alguien con miras a aliviar la terrible presión sobre su pecho y así aliviar la carga. La inclinación anímica del hombre es informar a otros sobre sus desgracias como si el conocimiento de ellos por otros se las aliviara. Por medio de esta acción el individuo intenta obtener simpatía y consuelo de otras personas. Suspira por conseguir compasión y conmiseración, porque éstas le proporcionan un sentimiento placentero. No sabe quedarse satisfecho con el hecho de que Dios conoce sus problemas, no puede encomendar sus cargas solamente a Dios, dejándole que Él le guíe quietamente a una muerte más profunda por medio de estas circunstancias. Busca el consuelo de los hombres más bien que el de Dios mismo. Su vida del yo codicia lo que el hombre puede darle, pero desprecia el mandato de Dios. Los creyentes deberían percibir que su vida del alma nunca disminuirá por medio de la simpatía y el consuelo del hombre, porque éstos nutren esta vida. La vida del espíritu comienza con Dios y halla en él toda su suficiencia. El poder de aceptar de grado y tolerar la soledad es el poder del espíritu. Cuando localizamos métodos humanos por medio de los cuales aliviar nuestras cargas, nos adherimos al alma. Dios desea que guardemos silencio.
dejando que las cruces que Él ha dispuesto para nosotros cumplan su cometido. Cada vez que no abrimos la boca en el sufrimiento, somos testigos de la obra de la cruz. El quedarse mudo es la cruz. El que deja suelta su lengua es el que prueba verdaderamente su amargura. Sin embargo, su vida espiritual es nutrida por la cruz. El objetivo de Dios. El objetivo de Dios es hacer que sus hijos residan exclusivamente en el Espíritu, estando dispuestos a ofrecer su vida del alma completamente a la muerte. Para conseguir su objetivo Dios tendrá que tratar severamente el deseo natural de ellos. Dios quiere destruir sus inclinaciones naturales. Con qué frecuencia Él no permite a su Hijo ni que posea ni que haga cosas que en sí mismas no son malas, pueden, en realidad, ser bien legítimas y buenas, simplemente porque, al ser resultado de los impulsos emocionales, las quiere para sí mismo. Si un cristiano anda en conformidad con sus aspiraciones personales, no puede evitar el ser rebelde hacia Dios. El objetivo de nuestro Señor es destruir de modo absoluto el anhelo del creyente de todo lo que no sea Él mismo. El Señor no se interesa en la naturaleza de la cosa, solo pregunta qué es lo que le dirige a esta cosa, su propio deseo o la voluntad de Dios. La mejor obra o el mejor modo de andar, si sale del deseo de uno y no de una revelación intuitiva, no tiene valor positivo delante de Dios. Muchas obras a las que Dios ha intentado guiar a sus hijos para que las hagan, tienen que ser suspendidas temporalmente porque este hijo suyo es motivado por su propio deseo. Dios quiere que su voluntad, dada a conocer mediante nuestra intuición, sea el principio guía de nuestra vida y labor. No quiere que prestemos atención a nuestra propensión, incluso cuando parece estar de acuerdo con su propósito. A lo que deberíamos prestar atención es a la voluntad de Dios, lo que hemos de negarnos es nuestro propio deseo. Aquí tenemos la sabiduría de Dios. ¿Por qué nos prohíbe que sigamos nuestra inclinación, aun cuando ésta coincida con su voluntad? Porque es todavía nuestro propio deseo. Porque si se nos permite obedecer nuestras buenas aspiraciones, ¿no queda allí algún lugar para nuestro yo? A pesar del hecho de que nuestros deseos de modo ocasional están de acuerdo con su voluntad, Dios no se deleita con ellos porque, después de todo, son nuestros. Él nos manda que rompamos por completo con nuestros anhelos de algo que sea diferente de Él mismo. Este, algo, puede incluir algunos de los deseos más excelentes, pero Él no quiere dar terreno a ninguno de ellos que sea independiente. Hemos de confiar en Él en todas las cosas. Lo que no surge de la dependencia de Él, Dios lo rechaza. Paso a paso, Él nos lleva a negar nuestra vida del alma. Si alguno desea mantener un curso verdaderamente espiritual, tiene que cooperar con Dios, poniendo a muerte sus propios deseos. Todos los intereses, inclinaciones y preferencias deben ser negados. Deberíamos aceptar de buen grado las contradicciones de los hombres, su desprecio, el que no nos cuenten para nada, los malentendidos y las críticas acerbas, y permitir que estas cosas que son tan antagónicas al deseo natural traten nuestra vida del alma. Deberíamos aprender a aceptar el sufrimiento, el dolor y un lugar humilde como destinados para nosotros por Dios. Por mucho que nuestra vida del yo se sienta dolorida, o duelan nuestros sentimientos naturales, tenemos que llevarlos con paciencia. Si llevamos la cruz en cosas prácticas, veremos pronto nuestra vida del yo crucificada en la cruz que llevamos. Porque el llevar la cruz es el estar crucificado en ella. Cada vez que aceptamos en silencio lo que va contra nuestra disposición natural, aceptamos otro clavo que clava nuestra vida del alma más firmemente en la cruz. Toda vanagloria ha de morir. Nuestro afán de ser vistos, respetados, venerados, exaltados y proclamados, todo ello debe ser crucificado. Todo anhelo de exhibición del yo debe ser igualmente crucificado. Toda pretensión a la espiritualidad con miras a ser alabada, debe ser eliminada, lo mismo toda importancia propia y exaltación personal. Nuestro deseo,
Cualquiera que sea la forma en que se exprese, debe ser denegado. Todo lo que se inicia en nosotros mismos está contaminado a la vista de Dios. La cruz práctica que Dios proporciona va en contra de nuestros deseos. La cruz tiene por objeto crucificarlos. No hay nada en nuestra constitución total que sufra más heridas bajo el azote de la cruz que nuestra emoción. Corta profundamente en todo lo que pertenece a nosotros mismos. ¿Cómo puede ser feliz nuestra emoción cuando nuestro deseo es morir? Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.